Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos los que nos oyen por este medio. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y a todos aquellos que nos ven en las redes sociales, que sea el Señor bendiciéndole grande y poderosamente. Que el Señor bendiga a todos los suscriptores al canal del Portal de Jehová en la Tierra. En esta hora queremos compartir con ustedes un mensaje, el cual está en Ezequiel capítulo 37 y habla sobre el valle de los huesos secos. La Biblia dice... Y póngame mucho cuidado lo que la palabra del Señor dice, y es que Dios no miente. Dios es un Dios de promesas y un Dios que cumple promesas, pero todo aquel que cree, dice la palabra del Señor que para el que cree le es posible, de tal manera que si tú le estás creyendo a Dios, de cierto que la promesa que Dios ha hecho sobre tu vida se cumplirá, pero debes entender algo, es que tienes que creer, porque para el que cree todo le es posible, dice la palabra del Señor. Ezequiel 37, versículo 1 y 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. La palabra del Señor nos enseña acá que el profeta Ezequiel estaba cautivo en Babilonia cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y estaba en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que la mano de Jehová vino sobre él. La mano de Dios vino sobre el profeta Ezequiel, un hombre que fue llevado cautivo. Dios tenía planes y propósitos con el profeta Ezequiel. Dios lo llevó a aquel lugar con un plan, con un propósito. Por tal manera es que Dios estaba dispuesto a usar a este hombre. Y dice la palabra del Señor que la mano de Jehová vino sobre él para mostrarle algo en visión, para llevarlo a un lugar y mostrarle un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos dice que eran muchísimos en gran manera. Pero la palabra del Señor nos enseña que el profeta Ezequiel estaba ahí y Dios le dijo, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Esa fue la respuesta del profeta Ezequiel hacia Dios. Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel sabía que si Dios no revivía los huesos secos, nadie lo iba a hacer. Porque Dios es el que tiene el poder para revivir lo que ya está muerto. Así como Abraham. Abraham fue probado al entregar a su hijo, llevar a su hijo para sacrificarlo, pero Abraham sabía que Dios de entre los muertos podía levantarle a aquel hijo de la promesa, aquel hijo que Dios le había prometido. 100 años se le cumple la promesa, Dios le pide que lo mate y Abraham va a sacrificarlo, porque Abraham sabía que Dios podía nuevamente levantar a su hijo de entre los muertos y volvérselo a entregar. Es lo que Dios a veces hace con nosotros para probar tu fe, para probar a ver de qué estás hecho. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú le muestres cuál es tu fe. Dios quiere ver cuál es tu manera de moverte bajo la fe. Y dice la palabra del Señor que el profeta Ezequiel fue llevado a aquel lugar, pero dice que eran muchísimos en gran manera. Y le preguntó Dios a él: ¿vivirán estos huesos secos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía levantar a todo este valle de huesos secos como él quisiera. Porque Dios fue el que nos formó en el vientre de nuestras madres, nos dio todos los órganos que tenemos y así mismo Dios lo puede hacer de nuevo. Porque para Dios no hay nada imposible. De tal manera es que nosotros, cuando nosotros decidimos creerle a Dios, cuando nosotros decidimos confiar en Dios, hay algo que empieza a moverse en el mundo espiritual, hay algo que se empieza a romper en el mundo espiritual, que lo que tú creías que no se iba a lograr, se empieza a lograr. ¿Por qué? Porque Dios que va a hacer el milagro sobre tu vida. Tú no haces milagro, nosotros no hacemos milagro, el milagro lo va a hacer Dios sobre tu vida. Así que aquello que tú piensas que se murió, aquello que tú piensas que ya no va a tomar vida, aquello que piensas que se secó, que ya no va a reverdecer jamás, yo te voy a decir algo: si tú le crees a Dios, tus sueños revivirán.
Aquella esperanza que tenía de lograr algo revivirá sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios es experto en revivir aquello que ya se murió. Dios le dijo a Moisés, coloca la vara de las 12 tribus de Israel, de los príncipes, cada vara por príncipe. Colócala en el tabernáculo de adoración y la vara del hombre que yo escoja, esa reverdecerá. Dice que colocaron la vara y la vara de Aarón reverdeció. La vara de Aarón echó fruto. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace milagros y prodigios. Nosotros no hacemos nada. Pero la vara estaba quizás seca. Estaba separada del tallo. Y sabemos que separar el tallo no puede hacer nada. Pero esta vara reverdeció. Dice que echó almendra, echó renuevos. O sea, una vara que reverdeció nuevamente. Así que Dios, cuando Dios te toma y Dios empieza a obrar en tu vida y tú permites que Él obre, Dios empieza a revivir aquello que tú pensaste que ya había muerto. Así que lo que tú piensas que ya ha muerto, colócalo delante de Dios y verás cumplirse las promesas sobre tu vida. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les guarde.